En este vídeo aprende a detectar cuándo un anuncio es realmente ganador en Meta Ads. Y este es uno de los errores más grandes que veo con todas las marcas con las que trabajo y con los diferentes alumnos de mi academia de Meta Ads. Empiezan a escalar cosas que realmente no son ganadoras y están perdiendo la oportunidad de escalar realmente lo que sí que les va a aportar beneficio a la marca. Por lo que estoy seguro que después de esta clase vas a tener otra concepción diferente de cómo escalar anuncios y de qué es realmente un anuncio ganador para ti. Por si no me conoces, soy Alejandro Pérez y soy Head of Media y Influence, una de las mejores agencias de e-commerce de toda España. Durante 2025 invertí más de 7 millones de euros entre Meta, Google y TikTok. Por lo tanto, ya son muchos millones de euros invertidos solo en paid media y especializado 100% en e-commerce. Además, también soy cofundador de la Influence Academy, la mejor academia de e-commerce hispanohablante, donde vas a poder aprender sobre paid media, CRO y email marketing. El vídeo está estructurado para que cualquier persona, sea el nivel que sea, se pueda reenganchar y vamos a empezar por lo más fácil. De más fácil a más difícil. ¿Qué es un anuncio ganador? ¿Qué es un anuncio? Vale, sabéis que las marcas suben un montón de anuncios y sabéis que es súper importante que haya mucho volumen creativo hoy en día para que el algoritmo optimice bien. Pues de todos los anuncios habrán unos pocos que tendremos la suerte de que sean ganadores y que sí que generen mucha rentabilidad para las marcas. Habrá anuncios que serán carruseles, otros que serán estáticos con diferentes formatos, otros serán vídeos, UGC, retos. Hay muchos formatos creativos. En los siguientes vídeos hablaré sobre diferentes formatos creativos. Hoy me quiero centrar en que sepáis detectar 100% cuando el anuncio es realmente ganador. ¿Qué es técnicamente un anuncio ganador? ¿Vale? Seguro que esa es una pregunta muy obvia, pero yo os digo que después de hoy no lo vais a ver todo tan fácil. Un anuncio ganador es aquel al final que le permite a la marca, al anunciante, tener rentabilidad, incrementalidad con su inversión. Es decir, un anuncio que realmente está aportando ventas de manera global al e-commerce o a la marca a través del paid media. Una premisa muy básica es que el anuncio ganador, a priori, siempre a priori, tiene que tener un ROAS más alto que ese ROAS break-even que nos hemos marcado. ¿Qué es el ROAS break-even? El ROAS a partir del cual en plataforma esa marca está generando dinero, ¿vale? Genera rentabilidad. Pero también quiero que sepáis que este es un error muy común, es que un anuncio ganador no siempre es el que tiene el ROAS más alto, ¿vale? Como ya haremos en los ejemplos. Al final, el anuncio ganador es aquel que tiene una mezcla entre un ROAS rentable, a lo mejor no es el más alto, pero sí que te permite tener rentabilidad, y aquel que tiene un buen volumen. ¿De qué nos sirve tener un anuncio que tiene 3 conversiones y un ROAS súper alto si verdaderamente con 3 conversiones tú no sabes si el anuncio es ganador o no? Un anuncio ganador es aquel, por ejemplo, me lo invento, depende mucho de la inversión, que a lo mejor tiene ya sus 15 conversiones y tiene un ROAS aceptable. Es decir, un anuncio puede tener un golpe de suerte. Un anuncio puede ir a una audiencia más caliente y convertir. Pero lo que va a hacer verdaderamente un anuncio sea ganador es ese volumen acompañado de ese ROAS mínimo que necesitamos para escalar. ¿Qué os quiero decir también con esto? Que seguro que si habéis manejado diferentes cuentas, veréis que a veces hay anuncios que tienen unos ROAS súper altos, que tienen unas frecuencias muy altas y que tienen alcances muy bajos. Esto realmente, chicos, no es un anuncio ganador, es un anuncio ganador fake, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede que tenga ahorros muy alto, pero tiene esa frecuencia tan alta, seguramente será que es porque ha ido ese anuncio a remarketing, ¿vale? Es un anuncio va muy a remarketing, no es un anuncio que vas a poder escalar nunca. Un anuncio ganador es realmente aquel que te permite abrir nuevas audiencias. Un anuncio ganador es aquel que tú inviertes más y te permite llegar a audiencias que no habías llegado antes, ¿vale? A lo mejor yo tengo un producto para el hinchazón y primero ataco a la audiencia más caliente, a lo mejor sean las mujeres de 50 a 60. Después, si ese anuncio sigue siendo tan bueno, acabará llegando a lo mejor a otra mayor persona, como serían las mujeres de 20 30, y también a lo mejor seguirá convirtiendo, incluso a mujeres más mayores, ¿vale? Entonces, aquel anuncio que realmente es ganador es que permite que lleguen a nuevas audiencias. Y acordaros al final que una marca, para crecer, la base es llegar a nuevas audiencias. Si no llegas a nuevas audiencias, no llegas a nuevos clientes. Y si un e-commerce no consigue nuevos clientes de forma fácil o con un coste rentable, ese e-commerce no va a crecer. ¿Cuál es el comportamiento normal que tiene un anuncio que es realmente ganador cuando se sube inversión? Pues tiene un comportamiento a nivel de métricas de que el alcance sube, es decir, tú inviertes más y sigues llegando a nueva gente, pero la frecuencia no se dispara, la frecuencia se mantiene estable. ¿Por qué es importante que la frecuencia no se dispare? Porque si la frecuencia se dispara, significa que las impresiones también se disparan. Pero lo que se empieza a disminuir es el alcance. El alcance al final es el número de personas únicas a las que tú vas a llegar. Entonces, lo importante es que tú sigas invirtiendo, pero que ese anuncio siga siendo incremental, que llegue a gente nueva, no que enseñe todo el rato a la misma gente el anuncio. Si un anuncio se imprime todo el rato a la misma gente, no estás abriendo audiencias, como hemos dicho. Simplemente está siendo pesado, está haciendo remarketing.
El anuncio que abre audiencias es aquel realmente que llega a nuevas personas, ¿vale? O sea, es un concepto que quiero que tengáis súper claro. Si un anuncio tiene una frecuencia de más de 2, realmente el anuncio ya es de remarketing, ese anuncio ya no está llegando a gente nueva. Por lo que os digo que para mí la clave del anuncio ganador es que sea escalable, que tú le puedas subir la inversión un 15%, un 20%, un 50% y que siga llevando a ese cliente nuevo, que la frecuencia no se dispare y que el alcance suba. Aquí a la derecha, chicos, os quiero poner un ejemplo para que veáis claramente, en este caso, mirando métricas muy fáciles, no yendo muy in deep, muy profundo, pero que sí que tengáis muy claro este patrón. Yo prefiero 1000 veces, y se lo digo a todos mis alumnos siempre, un anuncio que tenga un volumen de conversión mucho más alto y un ROAS más bajo que un anuncio que tenga menos conversiones y un ROAS más alto. Por ejemplo, aquí es un anuncio de nuestra propia academia, que son datos totalmente reales, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, que este anuncio ha tenido 35 conversiones, 35 compras y un ROAS 5. A priori, ok. Pero realmente el anuncio que a mí me está permitiendo llegar a más volumen y abrirme a esas audiencias nuevas, a escalar lo que es, en este caso, esta marca, es realmente este. ¿Por qué? Porque tienen el doble de conversiones y solo tiene un punto menos de ROAS, ¿vale? Entonces, siempre priorizar el volumen al ROAS. Pero obviamente este 3,9 y este 5, en este caso está por encima de ese ROAS break-even mínimo que nos hemos marcado. Está por encima de ese ROAS mínimo que necesitamos para ser rentables. Entonces, aseguramos rentabilidad con el ROAS por encima de ese break-even, pero buscamos volumen. Porque recordad que el volumen es realmente lo que nos va a permitir abrir esas audiencias nuevas y ese cliente nuevo. Aquí, chicos, os he puesto como un ejemplo para mostraros cómo Meta enseña los anuncios para que entendáis todo el proceso. Esto que voy a decir ahora es muy importante. Cuando nosotros publicamos un anuncio, Meta entiende que tiene una audiencia. Vale, imaginaros que esto es toda la audiencia potencial, todo lo que es todo el círculo, ¿vale? Entonces, Meta lo primero que hace es como que busca las conversiones más fáciles, ¿vale? Al final Meta intenta que un anuncio convierta lo más rápido posible con los mejores costes. ¿Cómo va a conseguir eso? Pues enseñando el anuncio a las personas que están más calientes. Pero claro, las personas que están más cerca de la compra realmente va a ser un porcentaje muy pequeño, ¿vale? Que serán las personas estas que estén en rojo. Entonces, imaginaros que se lo enseña a este tipo de personas, estas personas prácticamente iban a comprar por cualquier anuncio porque ya estaban muy calientes, compran y, ok, en este tipo de persona, dentro de la experiencia potencial, tenemos un ROAS 8. Ok, tal, tiene buen ROAS, Meta lo empieza a enseñar a una persona que es un poquito más fría. En este caso, esta sección de naranja. Esta sección de naranja realmente es más fría, pero realmente siendo muy, muy cálida. A lo mejor no estaban realmente a punto de caramelo para comprar, pero sí que necesitaban muy poca cosa para que compraran. Y si os fijáis, ya en esta audiencia un poquito más fría, ya tiene un ROAS 3, ¿vale? A lo mejor es un anuncio que realmente no está mal, nos permite escalar, pero realmente ya ha habido un cambio muy grande en este primer stage, muy, muy caliente, a este público que está un poco más frío. Pero ese mismo anuncio, chicos, puede pasar de que lo empiece a enseñar ya realmente a esas audiencias más nuevas, más incrementales, que no saben nada de la marca, esas audiencias que recordados que son las que nos va a permitir escalar y conocer ese ganador y mirar lo que pasa. Pasa a un ROAS 1. Esto es una cosa muy normal. Si os fijáis, pasa de ROAS 8 a ROAS 3 y a ROAS 1. Spoiler, este anuncio realmente no es ganador. ¿Por qué? Porque este tipo de audiencias más calientes yo las podría haber convertido por mail, por orgánico, por otros canales. O sea, las podría haber convertido con ads con realmente cualquier anuncio, ¿vale? Entonces, el anuncio ganador realmente será el que cuando llegue a esta audiencia más fría siga funcionando bien. No buscamos siempre un ROAS 8, ¿vale? No buscamos un ROAS 5, 4. Pero yo me tengo que asegurar que cuando llegue a esta audiencia fría e incremental, tenga ese ROAS 2, ese ROAS 3, que a mí realmente me permita poder seguir invirtiendo el dinero, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? El comportamiento habitual de mis alumnos de marcas con los que trabajo. Hacen la división realmente de este ROAS entre audiencias sería de 4, ROAS 4, perfecto. Soy rentable, le subo presupuesto. Error. ¿Error por qué? Porque tú miras el desglose y realmente en la audiencia que sí que va a ser incremental, que te va a permitir crecer, no está siendo un buen anuncio. ¿Vale, chicos? Entonces, súper, súper importante que tengáis en cuenta esto. Y esto, chicos, no es una cosa que yo me estoy inventando, esto es una cosa que veo día a día con mis clientes, en consultoría, con mis alumnos, y que os traigo un ejemplo de ello. Vale, fijaros, aquí tenemos dos anuncios en los cuales le hemos aplicado el desglose de segmentos de audiencia. El desglose de segmentos de audiencia, que veis aquí, cómo se pone, es súper importante porque nos permite ver realmente cómo está yendo tanto la inversión, cómo están yendo los diferentes KPIs por segmentos. Tenemos el cliente actual, que es el cliente que nos ha comprado, y esa audiencia nueva.
Fijaros que aquí podéis ver que yo este anuncio a cliente actual tiene un ROAS de 12. En cambio, para esa audiencia nueva tiene un ROAS de 1,20. ¿Cuál es la media? 6. Buah, 6. Acordaros, ejemplo que hemos visto antes. ROAS 6, le subo presupuesto, voy a conseguir ser incremental. ¿Qué es lo que pasa? Que este anuncio no vas a poder escalarlo nunca. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esa audiencia que realmente te va a permitir escalar, que es la audiencia nueva, tiene un ROAS de 1,20. Entonces, este, por ejemplo, sería un anuncio que es un falso ganador. Porque yo le empezaría a subir el presupuesto, empezaría a incrementar mucho la frecuencia, pero veríamos que ese cliente nuevo, que realmente va a ser el que va a permitir a mí crecer a nivel de negocio, no solo a nivel de plataforma, no conseguiríamos que tengan un buen ROAS. Entonces, un error muy común es ROAS 6, le subo presupuesto. ¿Qué pasa? Le va a empezar a subir el presupuesto y este anuncio jamás se va a poder escalar. O sea, estaréis invirtiendo dinero en un anuncio que os daréis cuenta de que no escala. Y diréis, ostras, porque a veces yo tengo un anuncio con un ROAS muy alto y le meto más dinero y no escala. ¿Por qué? Porque realmente este ROAS tan alto se ha quedado en estas dos primeras audiencias calientes. Cuando llega a esta audiencia fría, realmente ya lo estáis viendo, que el ROAS es de 1, pero como la media es de 6, os hace ese efecto falso positivo de que es un anuncio ganador. Esto no solo pasa una vez, esto pasa muchas veces. Aquí veis un segundo anuncio que pasa exactamente lo mismo, muy parecido. ROAS general de 6, cliente actual de 13, anuncio ganador, le subo. Como no es un anuncio de origen bueno para ese cliente nuevo, ROAS 1, jamás voy a poder escalarlo. Otra falsa sensación de que es un anuncio ganador y realmente estamos invirtiendo dinero en un anuncio que no va a generar esa incrementalidad, ese crecimiento para la marca. Súper importante, chicos, que os fijéis en el esquema este que os he comentado, ¿vale? Para mí es clave para entender un poco cómo funciona el targeting en Meta y cómo lo que es un ROAS súper bueno aparentemente después no lo es. Aquí os he puesto dos ejemplos más, ¿vale? Para que entendáis, y son dos conceptos clave que quiero que os queden súper claros, ¿vale? Aquí igual. Aquí hemos un anuncio igual que a priori tiene un ROAS alto, pero que después vemos que para esa audiencia nueva tiene 1,62. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que como al cliente actual el ROAS es alto, la media hace que aparentemente este anuncio sea bueno. Pero como en casos anteriores, no lo es. ¿Qué pasa en este anuncio, chicos? Por ejemplo, ¿vale? En este segundo, que os he puesto aquí el tic. Sí que es verdad que tiene para el cliente actual un ROAS 5, realmente no estamos diciendo que un ROAS alto a un cliente actual sea malo. No estamos diciendo eso. Lo que quiero que os quede claro es que ese ROAS en cliente actual también tiene que ir de la mano de ese buen ROAS en esa audiencia nueva. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, tenemos una audiencia nueva en anuncio que tiene buen ROAS en cliente nuevo y también buen ROAS en cliente actual. Pero ese ROAS en cliente nuevo tiene 2,69. Es decir, está por encima del ROAS de cliente nuevo de todos los anuncios que hemos visto anteriormente, porque son de la misma marca. ¿Qué quiere decir? Que este anuncio es el doble de bueno que estos para cliente nuevo. Por lo tanto, este anuncio, a priori, sí que voy a poder intentar escalarlo. Tiene sentido. Porque yo con un ROAS 2,69, si es un cliente nuevo, sí que voy a poder escalar y sí que va a generar esa incrementalidad para la marca. Estoy consiguiendo clientes nuevos a un ROAS aceptable, ¿vale? En muchas marcas de las que trabajo, yo con tener un ROAS break-even de 2, ya la marca ya está contenta. Pues imaginaros, un cliente nuevo con un ROAS 2,69. Este anuncio sí que va a permitir crecer a la marca, ¿vale? Al final es lo que os pongo aquí, chicos. El crecimiento de la marca se da por ser rentable en esa captación de audiencias frías, ¿vale? Si tú consigues un anuncio, seas rentable con ese ROAS para captar audiencias frías, eso es el crecimiento de la marca. Al final, la marca de e-commerce que más va a crecer va a ser aquella marca que se va a permitir pagar más por un cliente nuevo. Entonces, es uno de los KPIs que yo siempre me fijo. Y aquí, chicos, para acabar, que veis otro ejemplo, como veis, esto es una cosa que es muy común que pase. O sea, no es negativo que nos pase realmente que un anuncio no sea bueno para audiencia nueva. Es decir, es lo normal, no es fácil conseguir un anuncio que te permita escalar toda esta parte verde y esta parte más incremental. No es malo realmente, no os va a hacer peor por el gestor de cuenta. Lo que yo creo que tengáis claro es que sepáis cuándo realmente es un anuncio ganador y cuándo realmente lo vais a poder explotar, ¿vale? Para que no gastéis inversión en anuncios que no son ganadores. Entonces, lo importante es que los anuncios que no sean ganadores los detectéis y no invertís más en ello. Y así os podéis centrar en crear nuevos anuncios o en escalar aquellos que realmente como estos sí que son rentables para vuestra marca incremental. Entonces, chicos, os aquí he puesto un paso a paso para que podáis identificar realmente cuándo un anuncio es ganador, ¿vale? Lo primero de todo, haciendo un poco de recap con lo que hemos visto, identificamos el ROAS de un anuncio en particular. El ROAS general, si ya un anuncio, el ROAS general es malo, pues no hace falta bajar más. Si es malo en general, va a ser malo siempre, ¿vale?
Revisamos que tengan un ROAS rentable, que esté por encima de ese break-even y que tengan un volumen de conversiones. Como os he dicho antes, nos sirven un anuncio súper bueno a nivel de ROAS si el nivel de volumen de conversiones es muy bajo, ¿vale? Para que un anuncio sea ganador tiene que tener un buen volumen de conversiones. Punto 3. Cuando ya tenemos buen volumen y buen ROAS, miramos el desglose. ¿Para qué? Para que no nos pase como aquí. Tenemos un buen ROAS general, spoiler, miramos los segmentos de audiencia y vemos que el anuncio no se puede escalar porque para audiencias nuevas es malo. En este caso ya habríamos estudiado aquí una bala y ya sabemos que un anuncio que a priori puede ser ganador no lo es. Vamos a encontrar un anuncio ganador falso, ¿vale? Entonces lo descartamos. Entonces, vemos que ese anuncio realmente para audiencia nueva, como en este caso, sí que tiene un ROAS que nos permite escalar, este es 69, ok, en este caso hemos encontrado un anuncio que vamos a intentar escalar. Que un anuncio tenga KPIs que se pueda escalar no significa siempre que lo vayamos a poder escalar, pero sí que está preparado para recibir más inversión y para que se pruebe de verdad. O sea, ya veis que el hecho de encontrar un anuncio ganador no es nada fácil, ¿vale? O sea, no hay tantos anuncios ganadores. Obviamente, mientras más invirtáis, sí, pero es una cosa que tiene su ciencia y que tenéis que mirarlo con cierto tecnicismo. Entonces vemos que puede ser probado para que tenga más inversión y escalamos progresivamente la inversión. Si vemos que cuando escalamos la inversión se mantiene lo que es el alcance, la frecuencia no sube y el ROAS se mantiene estable, podemos invertir más presupuesto. Vamos invirtiendo poco a poco, un 15 o un 20% más cada día. Ese anuncio vemos que de manera semanal, diaria, le podemos subir el presupuesto y va bien. En este caso el trabajo no acaba, chicos. En este caso ya entra más la parte creativa y tenemos que poner unas ciertas hipótesis, ¿vale? Este anuncio ha sido ganador por el ángulo de venta. Este anuncio ha sido ganador por el tipo de anuncio. Este anuncio ha sido ganador por el hook. Este anuncio ha sido ganador porque hay una oferta. Empezamos a ver por qué este anuncio puede ser ganador y empezamos el proceso de iteración. Crear nuevas variables de anuncios ganadores a partir del anuncio que ha sido ganador. Entonces, chicos, aquí tenéis el paso a paso de cómo al final identificar cuando el anuncio es ganador, ¿vale? Ya veis que son 5 o 6 pasos, que no está fácil realmente identificar cuando el anuncio es ganador, pero que es súper importante para que escaléis bien los anuncios. ¿Vale, chicos? Entonces, súper importante que os miréis todo el vídeo con atención. No es un vídeo para veros rápidamente, es un vídeo en el que tenéis que tomar nota y realmente vais a sacar muchas cosas positivas. Ha sido un placer, chicos, compartiros esta información súper valiosa. Yo siempre os digo que todo lo que yo transmito aquí, hacia mis clientes, hacia mis alumnos, hacia las consultorías, todo esto realmente está probado con millones de euros de inversión al final del año. ¿Vale? Pues si queréis aprender más, os dejo aquí mi academia de e-commerce, mi academia de Pay, de Google Ads, de Meta Ads, veréis cursos introductorios sobre Meta Ads, avanzados, CRO, todo lo que necesitáis para que vuestro e-commerce y vuestras cuentas de Meta de Google vayan bien, chicos. Entonces, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Chao, chao.